No, yo entiendo a Petro, yo entiendo al presidente. Me gustaría un poquito más de cautela y me gustaría un poquito más de posiciones públicas. Creo que él ha hecho, es una situación imposible para el presidente. Yo no critico ahí tanto al presidente, lo que critico es este sector de los derechos humanos en Colombia. Y si la próxima presidenta es Vicky Ávila, ¿qué crees que va a decir Maduro Delgado? Pero Y yo creo que uno incluso puede recibir plata del Estado, de pauta, de grupos empresariales, igual ser independiente, 100%. Pero es importante que los medios que nosotros consumamos, protejamos, respaldamos, nos suscribimos, pues si uno en verdad lo que quiere consumir es buen periodismo, pues que sea independiente. genocidio y ética. Ahí hay varias cosas. Por un lado, pues ya que lo planteaste, cuéntame por qué te dicen sionista. ¿Desde cuándo y cómo ha pasado eso? Me dicen sionista porque puse una foto, pues a raíz de ese momento, pero me lo han dicho ya antes, puse una foto porque fui a, pues, a tener una conversación con Marcos Pekel, que es el director de la eh, Asociación Judía Colombiana. Entonces me dicen sionista porque me senté a hablar con una persona que piensa diferente a mí. He escrito 3 o 4 columnas diciendo que lo que está pasando en Israel es un genocidio. Eh, no tengo absolutamente ninguna duda desde el punto de vista político jurídico. Me parece una atrocidad asquerosa. Me parece que Netanyahu es un criminal de lesa humanidad. Me parece que el ejército israelí tiene la intención de desaparecer al pueblo palestino. No soy sionista. Bueno, digamos, si el sionismo quiere decir que creo que Israel tiene derecho a existir, creo que sí, pero pues derecho a existir de manera pacífica, no aniquilando un pueblo, para nada. De nuevo me dicen sionista porque es una forma de desactivarme, de decir a esta perra no la escucho. Ahí hay una vuelta y es que era lo que hablábamos un poco cuando te invité aquí a este live, es como que uno no sabe o no sabe dónde pararse muchas veces o no sabe dónde lo están parando. O sea, estamos en una turbulencia tan tenaz que de verdad uno termina parado en sitios que ni idea. Pero hay, por ejemplo, una conversación difícil, creo yo, y es criticar las acciones de Petro con respecto a Israel y Palestina. Por ejemplo, tú hiciste una columna sobre el tema del carbón, Ah, sí, eso también. las exportaciones de carbón a Israel. Tú planteabas que no te parecía que tuviera sentido esa medida. Eh, y hay unas cosas extrañas porque uno decía, bueno, de pronto numéricamente no tiene sentido, de pronto Colombia no suma mucho parándose en la raya, pero hay como unas posturas que son más posturas éticas. ¿Tú cómo estás navegando eso? Sí, sabes que he vuelto a pensar en esa columna. Tal vez lo que pasa es que uno cree que uno mete como todas las pequeñas matices de un argumento, pero la gente solo se queda con un titular. Entonces es Ajá. como Ana Bejarano defiende que dice que no podemos parar de venderle esto a Israel. A Israel. Yo lo que en verdad está diciendo es sí, pero no así. Es decir, no deje a toda una industria desprovista de contratos y de carbón de la nada. Es decir, haga un plan, diga, vamos a cambiar de inversión en no sé cuántos meses o en este tiempo, no van a poder enviarlo a Israel, cómo hacer las cosas bien. Yo no estaba tampoco reprochando el argumento ético, porque con el tiempo, pues sí, digamos, creo que cualquier país que de cualquier manera contribuya a lo que está haciendo Israel está contribuyendo a ese genocidio. Entonces, no es Así que no sea tan significativa su presencia, porque es que lo que muchos dicen es como que Petro, ¿para qué se para tan fuerte ahí si a Colombia nadie le para bolas? Es como la posición de Colombia no importa no, eso sí no internacionalmente. creo. Eso sí no creo, ¿sabes? Me parece bien me parece bien, me gustaría aún más una posición tipo Boric, un poquito más pensada y tranquila, pero a mí me parece bien que un presidente latinoamericano le diga a Israel está cometiendo un genocidio, yo estoy de acuerdo con eso, es una posición moral que me siento bien representada. El tema económico es un poquito más difícil, me hubiera gustado sí que lo planearan un poco más. Entonces lo que salen a decir es que uno tiene, que es que yo soy abogada de una empresa que no es verdad y además esa empresa tampoco exporta carbón, etcétera. Entonces,
de nuevo, la falacia ad hominem sirve para no hablar de los argumentos, que creo que es lo que está pasando. No sé, he repensado tal vez no esa posición, pero sí esa manera de decirla. Pero una cosa ahí, además, Carol, toda esa gente que le dice a uno sionista, la gente real, no los bodegueros, no la gente pagada, esa gente ve una masacre y tiene ojos para ver el genocidio que ocurre en Israel, pero no tiene ojos para ver los crímenes de lesa humanidad que ocurren aquí al lado en Venezuela. A eso iba también. Y entonces es como, a uno sí le exigen pues una coherencia absoluta, pero Sí. este sector ideológico está negado en aceptar que en Venezuela pues ocurren torturas, desapariciones, o sea, una cosa sistemática tipo la dictadura de Videla y la Junta Militar en Argentina, que ellos también repudiaron, ¿no? Ahí sí les parecía mal, pero ahora el sector de los derechos humanos aquí en Colombia, y te lo digo porque en nuestra organización hemos ayudado a sacar periodistas casi De ilegalmente Venezuela. de Venezuela, porque o los matan o los torturan. Entonces, Sí, por eso esa es la siguiente pregunta, porque puse como genocidio y ética y ahora dictadura y ética. Que ahí es como la dificultad. Porque claro, voy a poner esto en términos muy simples, por favor, entiéndanme. Muy fácil decir lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio, que está por allá lejos, pero no es tan fácil decir lo que está haciendo Maduro es una dictadura. Y lo pienso en términos de ideología de toda la gente del común que está en ese sancocho, ¿no? Porque están apoyando a Petro y él dijo que Palestina no y que esto sí, ¿no? Pero también no sé si estoy siendo inocente o no. Eh, Estratégicamente, un presidente no debería manejar ligeramente una dictadura al lado. Y nosotros traemos una historia muy complicada con Venezuela. Traemos como, ya vamos para 2 décadas de tener unos vecinos con los que o dejamos de hablar o estamos en pelotera y al mismo tiempo necesitamos que haya gente que cruce la frontera. ¿Tú qué matices le ves a esa posición de Petro con respecto a lo que está pasando en Venezuela? ¿O no le ves ningún matiz y es inadmisible y punto? no, yo entiendo a Petro, yo entiendo al presidente. Me gustaría un poquito más de cautela y me gustaría un poquito más de posiciones públicas. Creo que él ha hecho, es una situación imposible para el presidente. Yo no critico ahí tanto al presidente, lo que critico es este sector de los derechos humanos en Colombia que, que cree que el desastre humanitario que pasa al otro lado de la frontera no es nuestro problema. De toda la gente de la izquierda que lleva hablando de tortura y de crímenes de Estado 30 años y ahora es como no, Ahora no. eso no puede pasar en nombre de la revolución bolivariana. Por favor, o sea, el informe que sacó la ONU esta semana es, por favor, míralo, Carol, es devastador, realmente devastador lo que están. Hay como 138 niños encarcelados porque los encogieron en una protesta. Y estos son datos de la ONU, entonces yo me siento decepcionada de ese sector que relativiza a su antojo. Los derechos humanos según el... Claro, claro. Y si pueden decir que en Israel está cometiéndose un genocidio, pueden decir que en Venezuela hay una dictadura. O si no, entonces, ¿para dónde es que están mirando? ¿O cuál es la vara con la que están midiendo las cosas? Sí. Pero a nivel de presidencia sí tiene que manejarse de otra manera o... Sí, yo creo que Petro tiene que ser cauto. Petro no puede salir a decir dictador de frente. Para la gente en Venezuela es muy importante que la frontera no se cierre, en Claro, verdad, porque si no, más se encierran más en ese encerrados quedan, sí. régimen totalitario. Para nosotros en Colombia es importante también que la frontera no se cierre. Maduro es un tipo volátil, pues es un dictador ya en una circunstancia muy, muy difícil, entonces entiendo que para Petro tiene que tomar las cosas con mucha cautela. Yo, por ejemplo, pues no le compraría gas a Venezuela. Eso me parece un error terrible. O sea, vamos a estar al arbitrio. Y si la próxima presidenta es Vicky Ávila, ¿qué crees que va a decir Maduro del gas? Pero Ana, ¿por qué se adelantó? Yo ya iba a llegar allá. ¿Qué crees que, o sea, o Miguel No, pero Uribe? ¿qué es eso? ¿Pero por qué dijo esa frase? ¿En serio? No Es que puede como ser. estamos darks, como estamos ya jodidas, vamos a entrar ya Ya que carajos, ya que importa. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es una mala idea.
y hay que tener gestos de, pues sí, de marcar la línea de que Colombia sí es una democracia y un Estado de Derecho, pero yo entiendo a Petro. Lo que no entiendo es el sector de los derechos humanos en Colombia. Ok, buena esa diferenciación. Mm. Tengo otro super chat aquí de Mauricio Rivera. Gracias, Mauricio, por el apoyo. Dice, entiendo que hay un descontento y veeduría por parte del periodismo alternativo, pero ¿por qué los Danieles y Ana no hacen política también? Mm, sí, voy a intentar interpretarte, Mauricio. Sí, porque está un Em, poco rara. yo creo que una cosa, cuando hablamos de los medios alternativos, yo creo que los medios alternativos son profundamente importantes en esta democracia. Demasiado. No alcanzamos a entender lo importantes que son. Mientras sean alternativos e independientes, Ujú. como cualquier periodismo bien hecho debe ser. Entonces, los medios alternativos son muy importantes para esta democracia, mientras no los coopte un grupo empresarial, un millonario, ni un político, ni Claro, un mientras gobierno. siguen haciéndolo con las uñas, es que ese es el problema. Claro, claro, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Eso no quiere decir que, y ejemplos tenemos. Ahora, claro, son ejemplos de gente, digamos, con una cantidad de esfuerzo y que han, con las uñas y que han tenido más suerte. O sea, no estoy diciendo que sea fácil. em, y yo creo que uno incluso puede recibir plata del Estado, de pauta, de grupos empresariales, igual ser independiente, 100%. Pero es importante que los medios que nosotros consumamos, protejamos, respaldamos, nos suscribimos, pues si uno en verdad lo que quiere consumir es buen periodismo, pues que sea independiente. Por lo menos el periodista que a uno le gusta, de pronto no le gusta la mesa de radio en la que está, pero le gusta esa persona. Que sea Ujú, una persona que uno pueda decir lo que está pensando, no es porque nadie le paga, no es porque nadie le está diciendo que diga esto, no es un bodeguero del periodismo. ujú. Entonces yo creo que a eso me refiero yo cuando critiqué el encuentro de medios alternativos, porque pues era digamos, lo que se percibía también, no era, vengan, los ayudamos a financiarse, sino vengan y hagan parte de esta gran máquina de propaganda que Los montamos. cooptamos un poco. Y eso me parece irrespetuoso. Me Ujú. parece irrespetuoso con ellos mismos o con la gente que pretende hacer buen periodismo. No los va a cooptar Duque, no los va a cooptar Petro, no los va a cooptar nadie más. Y entonces yo creo que Mauricio dice que si nosotros en los Danieles hacemos política, no hacemos política, Mauricio, pero tenemos opiniones, por supuesto, porque es que es un portal de periodismo de opinión. Ahí hay a veces periodismo de investigación, especialmente en las columnas de Daniel Coronel, a veces Daniel Samper Pizano y a veces yo también hago reportería de casos y de cosas. Pero en general es nuestra opinión sobre las cosas que pasan. Entonces, claro, la gente puede decir es que estamos haciendo política, no, nuestra propuesta es honesta con la audiencia porque nosotros les estamos diciendo, estos somos nosotros, de pronto nos detestan, de pronto les caemos mal, de pronto no, pero esas son nuestras opiniones de las cosas. Nosotros no les estamos diciendo que les vamos a decir cuál es Ujú, la verdad, ujú. ni cuál es la verdad de las cosas, ni vamos a informar sobre los hechos de las cosas. Esa nunca ha sido la promesa de los Danieles. Entonces, por eso me parece que son cosas diferentes. Una cosa es informar y otra cosa es opinar. Ya que estamos de rapidez, ¿los Danieles es un medio? Sí, claro, ¿Lo ¿no? consideras un? Yo no sé. Ahorita que estabas diciendo que era opinión y que haces reportería, dije, lo que pasa Pero es ¿y que hay qué hace? mucha estructura ahí detrás. ¿Qué estructura? Investigadores, apoyos para corroborar información. O sea, es una cosa que tiene unas dinámicas más de periodismo estructurado, digamos. Y entonces en ese sentido yo digo, sí, es un medio. Yo creo que es un medio. A veces la gente cree que nos insulta porque nos dicen que somos un portal. ¿Qué importa? Sí, No, de somos eso un... hablamos hace 2 años, cuando Estamos en la todavía era insulto decir youtuber. No, es que no debí revisar ese live. Lo revisé y dije, mano Dios de mío, youtuber. cuántas cosas pasaron en 2 años. Terrible, pero bueno, aquí vamos, sobreviviendo. Tengo otro super chat aquí de Arrieta David.
Gracias, David, por apoyar la píldora. Dice, quisiera preguntarle a Ana Bejarano qué es lo que piensa sobre una declaración de Ariel Coronel que dijo una vez, y cito, abro comillas, Sí. yo estoy para mostrar lo malo que está pasando con el gobierno, cierro comillas. ¿Acaso no es sesgado mostrar solo eso? Sí, de acuerdo. A ver, no, yo igual quiero decirles una cosa, hay suficientes razones para criticarme y odiarme a mí solita. Entonces, intenten hacerlo con las cosas que digo yo. Todo el día me están enrostrando que mi papá dijo, que Daniel dijo, que los Danieles. Mire, yo respondo por lo Como mío. recibiendo quejas y reclamos de Sí, todo. yo no soy la policía de género de los Danieles, yo no soy la policía de género de mi casa, yo no soy la policía de ninguna casa, ni siquiera con mi hija de 6 años. Entonces, las cosas que tengan que decirle a todos los señores, a Yoira, a Daniela, a todo el mundo, díganselas a ellos. Pero no, me parece que eso que dice Daniel es muy importante. Yo no sé en qué declaración dijo eso él. Yo estoy para mostrar lo malo que está pasando con el gobierno. No creo que él haya dicho esto así, pero pues es que el periodismo debe auscultar al poder. Ujú, Entiendo que hay muchos otros poderes en Colombia que no es solamente quien sea un mandatario, pero ujú, ese es un poder. ujú, ujú. Entonces, la gente que cree que es que Petro iba a llegar a la presidencia, pero no se podía hacer periodismo sobre Petro porque él no es el verdadero poder y él es una víctima del establecimiento, eso no es así. Se Ujú. pifiaron. Vamos a hacer periodismo sobre cómo están gastando los recursos públicos, cómo están dirigiendo el Estado, la eficacia de las políticas públicas, como lo hicimos también con Duque, ahí sí les fascinaba. Y lo volveremos a hacer en el próximo gobierno con la ¡Que señora. pase, Vicky! Bueno, voy a hablar de Vicky. Voy a cerrar hablando de Vicky, pero antes de llegar allá, Sáquelo, eh, sáquelo. hay otra pregunta. Dice Willy García, gracias por apoyar. Quedó claro que la posición de Petro respecto a Palestina fue correcta. Ahora Petro es un ícono en el mundo, parado en la raya, no como el tibio de Boric. ¿Qué opinas? No, yo creo que es un tema de gustos. A mí me gusta, de pronto yo soy más tibia, Willy. A mí me gusta más una posición de Boric, me parece más serena. Ujú. No sé si Petro es un ícono en el mundo, pero me parece, estoy de acuerdo moralmente con la posición en abstracto que ha defendido Petro. Creo que a veces puede ser un mensaje un poco antisemita, que eso es indeseado, indeseable además. Pero sí estoy de acuerdo con que en Israel están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, que no ha empezado ahora, pero que se está concretando ahora y me parece que es importante decirlo en el escenario mundial. De acuerdo. Ok. Tengo, gente, ustedes están muy felices con Ana. Tengo otro chat aquí, Dai, auxilio. Dice Icarus Bloody Wings. Gracias por el aporte a la píldora. Dice, yo creo que los gobiernos se dan muchas veces un tiro en el pie en esos asuntos. Lo mismo pasó con Europa al caer en el juego de las sanciones a Rusia. Sí, yo creo que eso es un tema de como estrategia diplomática. Yo creo que como somos tan realmente irrelevantes para la política del Medio Oriente, es más una posición moral y en Ujú. este caso la respaldo, pero pues no sé, si fuéramos el Líbano, pues uno tendría unas consideraciones diferentes a hacer. Eh, lo mismo podríamos decir de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, eh, que muchas veces legitiman el discurso de Maduro. Yo creo Claro. que depende de la circunstancia.